Me llamo Elena, tengo 32 años y durante 7 me consideraron la esposa perfecta, la que preparaba la cena puntualmente a las 7 de la noche, la que mantenía la casa impecable, la que sonreía en las reuniones familiares y la que jamás levantaba sospechas. Pero lo cierto es que durante 3 años enteros viví una mentira tan elaborada que aún hoy me sorprende mi propia capacidad para engañar a quienes más debería respetar. Todo empezó una tarde de jueves cualquiera. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia del centro y mi esposo Ricardo era ingeniero civil en una reconocida constructora. Nuestro matrimonio era estable, predecible y cómodo, quizás excesivamente cómodo. Fue entonces cuando conocí a Daniel. Era el nuevo director de arte de la agencia. Llegó con ese aire de conocedor del mundo, con historias de proyectos internacionales y una seguridad que contrastaba por completo con mi vida meticulosamente organizada. Tenía ojos marrones que parecían ver más allá de las apariencias y una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Al principio, era puramente profesional. Reuniones sobre proyectos, discusiones sobre paletas de colores, plazos ajustados. Pero había algo en el aire, entre nosotros, una química que intenté ignorar, retirándola de mi mente. Helena, tienes un talento extraordinario, me dijo una vez, inclinado sobre mi ordenador, analizando un diseño que había creado. ¿Por qué te escondes tanto? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había visto así. Nunca. Para Ricardo, yo era la esposa eficiente. Para mi familia, la hija educada. Para mis amigos, la confidante, serena. Pero Daniel vio algo más, algo que yo misma había olvidado que existía. Las traiciones empezaron pequeñas. No fueron besos robados, ni encuentros clandestinos, fueron mucho peores. Fueron traiciones emocionales, fragmentos de mi alma, que compartí con Daniel, en lugar de compartirlos con mi esposo. Empecé a contarle mis sueños abandonados, que de joven quise ser artista, pero elegí el camino seguro del diseño gráfico, corporativo, que sentía que mi vida era una serie de decisiones sensatas que habían borrado mi verdadera identidad. Todavía puede ser todo eso, dijo Daniel, mirándome fijamente. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Mientras tanto, en casa, Ricardo hablaba de la expansión de la constructora, el nuevo proyecto de condominios de lujo, inversiones y planificación financiera, conversaciones importantes, prácticas y adultas, pero no me conmovieron del mismo modo. Empezaba a despertarme pensando en Daniel. Elegía mi ropa imaginando lo que él pensaría. Sonreía a mi teléfono cuando recibía mensajes suyos sobre el trabajo. Mensajes que poco a poco se volvían más personales. Buenos días, Elena. Espero que tu café sea tan bueno como siempre lo es tu compañía. Mensajes sencillos que hicieron que mi corazón se acelerara de una manera que no había sentido en años. Ricardo no se dio cuenta. Me besaba la frente por la mañana, distraído, pensando ya en las reuniones del día. Comentaba sobre la cena, elogiaba la organización de la casa y me preguntaba por mi trabajo en general. ¿Cómo te fue en la agencia, cariño? Bueno, respondí, disimulando mi tormento interior. Solo un día más. A la culpa empezaba a carcomerme por dentro, pero era una culpa confusa, porque técnicamente no había hecho nada malo, todavía no. La línea entre lo apropiado y lo inapropiado es mucho más delgada de lo que imaginamos, y dudé en ella durante meses, convenciéndome de que todo estaba bajo control. Daniel y yo empezamos a almorzar juntos. Solo trabajo, me dije, redes profesionales, pero nuestros almuerzos se alargaban 2 horas, a veces más. Hablábamos de arte, filosofía, nuestra infancia y nuestros miedos más profundos. Eres infeliz, ¿verdad? Me preguntó un día, yendo directo al grano. La pregunta me dejó sin palabras. ¿Infeliz? Tenía una casa preciosa, un marido que me mantenía, estabilidad financiera. ¿Cómo podía ser infeliz? Tengo todo lo que una mujer podría desear. Respondí mirando hacia otro lado. Eso no es lo que pregunté. Y ahí estaba, la cruda realidad. No era precisamente infeliz, pero tampoco era feliz. Estaban vacían. Vivía en piloto automático, interpretando el papel de la esposa perfecta mientras mi verdadera esencia se marchitaba. En casa, mantuve la farsa impecablemente. Cenas elaboradas, una casa organizada,
conversaciones agradables. Ricardo nunca sospechó nada, porque no había nada concreto que sospechar. No llegué tarde, no tenía manchas de lápiz labial en cuellos imaginarios, no escondí llamadas telefónicas. La traición ocurrió a plena luz del día, en almuerzos de negocios formales, en correos electrónicos, que cualquiera podía leer. Y quizás eso fue lo más aterrador. 3 meses después de la llegada de Daniel a la agencia, recibimos un gran proyecto, a una campaña completa para una marca de moda internacional. Requería trabajo intenso, horas extras y dedicación total. Necesitamos un dúo creativo para liderar esto, anunció nuestro jefe. Elena y Daniel se apuntan, lo logramos. Y fue nuestra perdición y nuestra salvación al mismo tiempo. Las horas extras eran reales, necesarias. Nos quedábamos hasta tarde en la oficina, rodeados de borradores, referencias visuales y café frío. Ricardo las aceptó sin rechistar. Confiaba plenamente en mí. Después de todo, ¿por qué no iba a hacerlo? No te mates trabajando, cariño, me dijo, besándome la frente antes de irme. Tu salud es más importante. La ironía me dolió. Él se preocupaba por mi salud, mientras yo destruía sistemáticamente nuestro matrimonio desde dentro. Una de esas noches, Daniel y yo estábamos solos en la oficina. Ira così medianoche, la ciudad afuera estaba en silencio, solo las luces de los edificios parpadeaban en la oscuridad. Estábamos exhaustos, sentados uno al lado del otro, revisando planos. Elena, dijo en voz baja, tenemos que hablar de esto. ¿Sobre el proyecto? Fingí no entender. Sobre nosotros. Se me paró el corazón. Nosotros, me había dicho, nosotros, y esa simple palabra cargaba con el peso de todos los sentimientos no expresados. Que habían persistido entre nosotros durante meses. No hay un nosotros, Daniel. Estoy casado, lo sé, y crees que no sé cuánto me mata verte volver con él cada noche. Saber que, mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Saber que no eres feliz. Saber que cuando estás conmigo, eres diferente en brillas, Elena, y luego vuelves a casa y apagas esa luz. Las lágrimas me ardían en los ojos. Tenía razón, y eso dolía más que cualquier mentira. Esa noche, no pasó nada físico entre nosotros, pero hubo una confesión silenciosa, un reconocimiento mutuo de sentimientos que ya no podíamos negar. Conduje a casa en estado de shock. Ricardo dormía, roncando suavemente, como siempre. Lo miré en la penumbra de la habitación y sentí una oleada de ternura, mezclada con una profunda tristeza. Era un buen hombre, honesto, trabajador, leal, nunca me traicionó, nunca me alzó la voz, siempre me apoyó y cuidó. No era su culpa que no fuéramos compatibles emocionalmente. No era su culpa que yo hubiera cambiado, o quizás que nunca hubiera sido quien él creía que era. Pasé la noche despierto, pensando. Tenía 2 opciones claras ante mí. Podría terminar con todo contacto con Daniel que no fuera estrictamente profesional, trabajar en mi matrimonio, tal vez sugerir terapia de pareja, intentar reavivar lo que habíamos perdido. Fue la decisión correcta, la decisión moral. O podría ser honesto por primera vez en años y admitir que mi matrimonio era una mentira cómoda, que estaba viviendo la vida de otra persona y que necesitaba el coraje para cambiar. Pero no elegí a ninguno de los dos. Elegí el camino más cobarde de todos, a continuar la traición emocional, manteniendo la farsa del matrimonio perfecto. Los meses siguientes fueron los más intensos y contradictorios de mi vida. Vivía en 2 existencias completamente separadas, 2 mundos. Durante el día, en el trabajo, yo era la auténtica Elena, creativa, apasionada y vibrante. Daniel y yo formábamos un equipo increíble. El proyecto de marca internacional fue un éxito rotundo, y nuestra colaboración profesional se convirtió en un referente en la agencia. Ganamos premios, reconocimientos y propuestas de trabajo conjuntas, pero más allá del aspecto profesional estaba el emocional. Conversaciones profundas tomando café, miradas que se prolongaban un segundo más de lo debido, manos que se tocaban sin querer y permanecían así un instante. Nunca cruzamos la línea física, pero estábamos juntos en todos los sentidos. Daniel me regaló un libro de arte por mi cumpleaños, un libro de arte sobre Frida Kahlo, con una dedicatoria que decía:
al artista que aún vive en ti, nunca la dejes morir del todo. Escondí el libro en la oficina, en un cajón que Ricardo nunca abriría. Por la noche, en casa, yo era la Elena que Ricardo conocía. Preparaba la cena, veíamos series en el sofá, hacíamos planes para renovar la cocina. Él hablaba de un posible ascenso en el trabajo. Yo comentaba vagamente sobre proyectos de la agencia. Pareces diferente. Últimamente comentó una vez durante la cena. Se me heló la sangre. ¿Cómo es diferente? No sé, quizás más emoción. ¿Disfrutas del nuevo proyecto? Sí, respondí, con la culpa carcomiéndome. Es un reto. Pero bueno, él sonrió, genuinamente feliz por mí, y esa sonrisa fue como un cuchillo en el corazón. Hubo un momento en que casi sucedió, un momento en que casi se cruzó la línea entre lo emocional y lo físico. Era un viernes lluvioso. El proyecto se había entregado con éxito, y todo el equipo había salido a celebrar. Bebimos más de la cuenta y nos reímos más fuerte de lo habitual. Uno a uno, la gente se fue hasta que solo quedamos Daniel y yo. Te llevaré a casa, ofreció Oam. Debí haberme negado. Debí haber usado una aplicación. Debí haber llamado a Ricardo, pero no hice nada de eso. En su coche, la lluvia tamborileaba sobre el techo, creando una atmósfera de intimidad. Las calles estaban desiertas, la ciudad dormía. Nos detuvimos frente a mi casa. Las luces aún encendidas indicaban que Ricardo estaba despierto. Elena, dijo Daniel con voz ronca, ya no aguanto más, no puedo vivir así. O eres mía o no lo eres, pero no puedo seguir así. Lo miré, luego a mi casa, a la vida que había construido. Por un instante, todo quedó en suspenso. Podía salir del coche, entrar y seguir como siempre. O podía quedarme crucer la meta, transformar la traición emocional en algo mucho más concreto. No puedo, susurré finalmente. No soy ese tipo de persona. ¿Qué clase de persona? El tipo que engaña, el tipo que destruye un matrimonio, el tipo que es honesto con sus propios sentimientos. Acachi. Salí del coche sin responder y corrí bajo la lluvia hasta la puerta. Cuando entré, Ricardo estaba en la sala, viendo las noticias. ¿Estás empapada aún? Exclamó, acercándose a abrazarme. ¿Por qué no me llamaste? Habría venido a recogerte, Eni. Y allí, en sus brazos, empapado por la lluvia y por lágrimas que no podía ver, tomé la decisión que lo cambiaría todo. No le conté a Ricardo sobre Daniel, al menos no inmediatamente. Lo que hice fue peor y mejor a la vez. El lunes siguiente renuncié a la agencia. Todos estaban impactados. Estaba en la cima de mi carrera, con proyectos increíbles, reconocimiento y una pareja perfecta con Daniel, pero sabía que era la única manera de salvarme a mí misma y a mi matrimonio. ¿Por qué, Emi? Preguntó Daniel con el dolor grabado en la mirada. Es por mí, es por nosotros, corregí, porque esto no va a llevar a nada bueno. Porque hice votos que aún significan algo para mí, porque necesito intentarlo. ¿Intentar qué? Seguir siendo infeliz, intentando ser justo, Ann, con Ricardo. Conmigo mismo, contigo también. Él lo comprendió, aunque le dolió. Durante mi última semana en la agencia, mantuvimos una distancia profesional. En mi último día, me entregó un sobre. No la abras ahora, suplicó. Ábrela, cuando estés seguro. ¿Seguro de qué? ¿Qué vida quieres realmente vivir? Guardé el sobre sin abrirlo. En casa, por fin hablé con Ricardo. No de Daniel en concreto, sino de nosotros. Necesitamos hablar. Comencé una noche después de cenar. Levantó la vista del teléfono, sorprendido. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Sobre quiénes somos y en quiénes nos hemos convertido. Por primera vez en años, tuvimos una conversación seria. Hablé de sentirme desconectada, de haber perdido partes de mí misma, de necesitar ayuda. Él admitió que él también sentía que algo andaba mal, pero no sabía cómo abordarlo. Te amo, dijo, tomándome las manos, pero creo que en algún momento dejamos de vernos de verdad. Empezamos terapia de pareja. Fue difícil, doloroso, pero necesario. Hablamos de expectativas, de pasión versus compañerismo, de cómo el amor evoluciona y a veces necesita reinventarse. Nunca mencioné a Daunieo. Técnicamente, nunca había pasado nada físico, pero la traición emocional me pesaba mucho en la conciencia.
Había pasado un año. Ricardo y yo seguíamos juntos, trabajando en nuestro matrimonio con una dedicación que nunca antes habíamos tenido. No era perfecto, pero era sincero. Había empezado un trabajo freelance con horario flexible que también me permitió retomar la pintura, una afición olvidada de mi juventud. Ricardo mostró un interés genuino, a veces sentándose a verme trabajar. Tienes talento, dijo, admirando un cuadro. ¿Por qué me lo ocultaste tanto tiempo? Creo que me lo oculté a mí mismo. Primero, seguía pensando en Daniel. ¿Mentiría? Si dijera que no. Pero ahora mis pensamientos eran diferentes, menos urgentes, más nostálgicos. Él representaba una posibilidad, un camino no elegido, una versión de mí mismo que podría haber existido. El sobre que me dio permaneció sin abrir. Fue mi pequeña traición secreta, un recordatorio de que durante 3 años había vivido dividida entre dos mundos. Un día, Ricardo y yo estábamos organizando la oficina cuando encontró el libro de Frida Kahlo. No sabía que tenías esto, comentó, hojeando las páginas. Entonces, vio la dedicatoria. Mi corazón se aceleró. Leyó en silencio, y luego me miró. ¿Quién es Daniel? Y ahí estaba, el momento de la verdad. Podía mentir, inventarse una historia sobre ser una colega cualquiera, o podía ser completamente honesta por primera vez. Nos sentamos en la sala, y le conté todo sobre Daniel, sobre la conexión que sentíamos, sobre los largos almuerzos y las conversaciones profundas, sobre cómo nunca había pasado nada físico, pero cómo había traicionado emocionalmente nuestro matrimonio de todas las maneras posibles. Ricardo escuchaba en silencio, con el rostro fluctuando entre diversas emociones, ira, dolor, confusión y finalmente algo cercano a la comprensión. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Subas tembló porque tenía miedo, porque estaba confundido, porque pensé que si no pasaba nada físico, no contaría como traicionan. Pero ¿sabes qué importa? Sabes que duele tanto como cualquier otra traición. Lo sé, Annie, y lo siento. Lo siento por ser un cobarde, por no haber sido honesto antes. Guardó silencio un buen rato. Luego dijo, yo también te traicioné. Lo miré sorprendida. ¿Cómo? No con otra, pero te traicioné al asumir que siempre serías esa chica de 23 años que conocí. Te traicioné al no prestar atención a tus cambios, a tus sueños. Te traicioné al sentirme demasiado cómoda, al asumir que estar casada era suficiente sin esforzarme mucho. Y allí, en esa conversación dolorosa y cruda, finalmente fuimos completamente honestos el uno con el otro por primera vez en años. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. No lo sé, pero sé que quiero intentarlo. De verdad esta vez, sin secretos, sin versiones editadas de nosotros mismos. ¿Puedes hacerlo? Pensé en el sobre sin abrir, en mi última llamada con Daniel. Sí, puedo. Esa noche, abrí el sobre. Dentro había una carta breve en Helena. Helena, si estás leyendo esto, espero que sea porque has encontrado la felicidad. Sea cual sea, mereces ser visto, escuchado y valorado. Mereces ser la versión completa de ti mismo, no fragmentos convenientes. Gracias por mostrarme que es posible conectar profundamente con alguien, aunque sea por poco tiempo. Me cambiaste la vida simplemente por estar presente. Sé feliz, sé fiel a ti mismo, sé tú mismo, siempre tu amigo. Daniel. Enseñé la carta a Ricardo, la leyó y luego la rompió conmigo. Los pedazos cayeron en la chimenea. Un nuevo comienzo, ofreció su mano. Un nuevo comienzo, acepté apretándola. Han pasado 3 años desde aquel día. Ricardo y yo seguimos juntos. Nuestro matrimonio es diferente, ahora menos perfecto en apariencia, pero infinitamente más auténtico por dentro. A veces peleamos, discrepamos, pero también hablamos de verdad. Él conoce mis miedos e inseguridades. Yo conozco los suyos. No pretendemos ser perfectos, porque finalmente comprendimos que la perfección fue la trampa que casi nos destruyó. Sigo haciendo diseño gráfico como freelance, pero también pinto. Mis cuadros se expusieron en una galería local. Ricardo estuvo presente en la inauguración, mostrando con orgullo mi trabajo a todo aquel que quisiera verlo. Nunca volví a saber de Daniel. A veces pienso en él, me pregunto dónde estará, si será feliz, pero ya no es con anhelo ni deseo, sino
con gratitud por haber sido el catalizador que me obligó a mirar mi vida con honestidad. Sí, la traición ocurrió, no como la gente suele imaginar, sin besos prohibidos, ni encuentros secretos en hoteles, pero ocurrió en cada conversación que debería haber tenido con mi esposo, pero que tuve con otro hombre, en cada parte de mí, que compartí con alguien que no era mi esposo. En cada momento, elegí la fantasía de una conexión perfecta por encima del esfuerzo de un matrimonio real. Ricardo nunca sospechó nada, porque me convertí en un experto en compartimentar, en vivir dos vidas paralelas, pero el precio de esa habilidad fue casi perder todo lo que realmente importaba. Hoy sé que la honestidad duele en el momento, pero la deshonestidad corroe lentamente hasta que no queda nada. Sé que el amor romántico no basta sin esfuerzo, comunicación y el deseo de ser vulnerable. Sé que el matrimonio no es un estado permanente de felicidad, sino una decisión diaria de seguir eligiendo a la misma persona, incluso cuando es difícil. Y sé que la traición no ocurre en un instante, ocurre en 1000 pequeñas decisiones, 1000 pequeñas deshonestidades, 1000 pequeños actos de cobardía que acumulamos hasta que la distancia entre quienes somos y quienes pretendemos ser se convierte en un abismo. Casi pierdo mi matrimonio, sin siquiera haber engañado físicamente a mi esposo. Esta es mi historia, mi confesión, mi advertencia, porque a veces la peor traición es la que nadie ve, ni siquiera la persona reflejada en el espejo.